Dios te bendiga. Hola. Sean bienvenidos todos a su programa con HC. Este ministerio nació en el corazón de Dios. Este ministerio, embajadores del reino. Los embajadores son las personas más importantes de una ciudad en otra ciudad. Y sabe, usted se vuelve un embajador también cuando reenvía estos mensajes, cuando se suscribe en nuestro canal, porque eso hace que este canal crezca y llegue a muchos más hogares sean administrados por la palabra de Dios, entrando entre la familia, los matrimonios, los jóvenes y en distintas partes donde el poder de la palabra pueda transmitirse de una manera especial. Vengo con un tema muy especial. Haga como Cornelio, llame a sus seres queridos, llame a su familia, porque Dios le va a hablar. El tema es el poder del arrepentimiento. Está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo de versículo 1 en adelante. Amén. Entonces, fique en paz, fique tranquilo, porque Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Si ustedes creen, digan amén. Envíenos sus comentarios, cómo están recibiendo esa palabra. Si no le está gustando alguna cosa, envíenos sus comentarios. Queremos saber de usted, queremos saber hasta dónde está llegando esta tremenda palabra de Dios. Amén. Prepárese. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Amado, el libro de Mateo es un libro muy especial. Es un libro el cual se escribió por mano de un judío llamado de Leví, Mateos. Mateo, cuando escribe su libro, Mateo no estaba pensando en usted ni estaba pensando en mí. Cuando Mateo escribe su libro, está pensando en sus hermanos, los judíos. Está pensando en los hebreos. Por eso es que cuando él comienza a hablar de la biografía de Cristo, él comienza a citar los profetas, porque Cristo es el cumplimiento de los profetas de la antigua alianza. Siempre que Mateo escribía acerca de la biografía de Cristo, él decía, como dice el profeta Jeremías, como dice el profeta Isaías, como dice el profeta tal, como dice el profeta tal, porque él le estaba escribiendo a los judíos. Como él le estaba escribiendo a los judíos saben y conocen los profetas. Entonces había una relación tremenda, y cuando presenta a Cristo, lo presenta como el rey de los judíos. Entonces ellos entendían todo esto. Es por eso que cuando él habla de Juan, la Biblia también habla de Juan el Bautista, que era el que venía primero que Jesucristo en el cuerpo de su carne. Porque cuando preguntan a Juan, Juan dice: no, yo vengo delante de él para preparar el camino, mas él es antes de mí. Pero la Biblia también hablaba de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él es convocado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él comienza a predicar, me llama mucho la atención que cuando Juan comienza a predicar, Juan no se mete un mensaje terrible. Juan no habla de un mensaje escatológico preparado teológicamente. No, amado. Juan comienza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento o arrepentido quiere decir conversión, quiere decir mudanza de vida. La palabra arrepentimiento viene del griego, que quiere decir metanoia. Es un cambio de mentalidades. Pero Juan, me llama la atención que no está predicando para el pueblo gentílico. Juan no está predicando para los romanos. Juan no está predicando para la iglesia de Éfeso. Juan no está predicando para Brasil. Juan no está predicando para venezolanos. Juan no está predicando para Argentina. Juan estaba predicando para la nación de Israel, el pueblo de Dios, llamado desde Egipto y traído a la tierra prometida. Ahora, Juan estaba diciéndole al pueblo de Dios: arrepentido. Ahora,
¿De qué se tenía que arrepentir el pueblo de Dios? Me llama la atención que nosotros como pueblo de Dios no nos gusta que se nos llame la atención. Cuando sale alguien predicando en contra de falsa doctrina, cuando sale alguien predicando en contra de personas que están al frente de congregaciones de iglesia que están robando, y hay gente que se levanta en contra de estas personas diciéndole arrepiéntete. Hay personas que fican bravos, que se ponen bravos, que dicen que tienes, hereje, que antes se congregaba con nosotros, que antes era pentecostés y hablaba en lengua y caía. No, amado, Juan el Bautista no vino a predicarle a las personas que no eran del pueblo de Dios. Y muchas de las veces nosotros o mi predicación va dirigida a personas que no conocen a Cristo y personas que están y que conociendo a Cristo dentro de iglesias, dentro de congregaciones, pero que no están haciendo lo que es correcto delante de Dios. Entonces Juan comienza a predicar arrepentimiento. Juan está diciendo, Dios te conoce, Dios sabe lo que estás haciendo en oculto, por lo tanto, arrepiéntete. Gente, ¿cómo Dios va a decirle a los propios creyentes, a los propios que aceptaron a Cristo, que se arrepientan? Sí, amado, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Yo me acuerdo en una oportunidad que Samuel, un profeta usado por Dios terriblemente, un profeta que Dios no dejaba caer su palabra en el suelo. Él fue a ungir a un rey o a otro rey en la casa de Elí. Y cuando llegó en la casa de Elí, él se equivocó 7 veces. El profeta de Dios. Entonces Dios le dice al profeta, no te dejes llevar por las apariencias, porque yo no veo como el hombre ve. El hombre ve partó, el hombre ve corbata y ve bien vestido y dice, ese es un hombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Dios de vosé? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de ti? Entonces cuando Juan comienza a predicar, Juan dice así, arrepentíos. O sea, estaba diciendo, todos tienen que arrepentirse. ¿De qué tenían que arrepentirse? De lo malo. Si alguien está haciendo lo que es errado y le dicen arrepiéntese, tiene que devolverse de su mal camino. Ahora, las personas que no conocían a Dios dentro del pueblo de Israel tenían que arrepentirse, sí. Y los que parecían que conocían a Dios también tenían que arrepentirse, sí, amado. Porque las personas que no conocían a Dios, ellos se acercaron hasta el río y dijeron, yo me voy a arrepentir. La prostituta vinieron a los pies de Juan a bautizarse en el río de Jordán, que bautizaba para arrepentimiento. Los drogadictos llegaron hasta Juan y se bautizaron para arrepentimiento. Los prostitutos llegaron hasta Juan y comenzaron a bautizarse para el arrepentimiento. Pero me llama la atención que los creyentes de aquel entonces no vinieron hasta Juan, no se humillaron. Y me temo que hoy en día hay muchas personas como las que habían en aquel lugar, personas que no se quieren humillar bajo la autoridad de Dios, que no se quieren humillar porque se creen los parampam, y no es así, amado. La Biblia es clara. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de Dios? Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, nadie de los que parecían o de los que se creían adorar a Dios, nadie de los que adoraban a Dios se querían humillar delante de aquel hombre que había sido enviado a preparar el camino para el Señor. Él estaba diciendo así, hey, arrepiéntanse. Y la Biblia dice que todo el mundo iba obedeciendo la palabra de aquel hombre que estaba bautizando para arrepentimiento, ¿sabe? Y me llama la atención de aquellas personas. Aquellas personas quedan en la orilla del río. Aquellas personas comienzan a hablar mal de Juan diciendo, ¿qué se cree este? Que está en las redes sociales predicando. ¿Qué se cree este? ¿Cuál es la autoridad que este tiene para hablar la palabra como la está hablando? Y de repente Juan el Bautista, escucha, dice así, raza de víbora. ¿Quién los indució para fugir de la ira vindoura? ¿Quién los dijo a ustedes que corriera de la ira venidera? Hacer fruto digno de arrepentimiento y no diga dentro de sus corazones, nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham, si sea de las piedras, pero las va a levantar.
¿Sabe lo que estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, nosotros no tenemos nada que arrepentirnos. Todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. La Biblia dice, metanoia, arrepiéntanse. Ellos, dentro del pueblo de Israel, estaban haciendo lo que era errado y no doblaban su mano delante de Dios. Dios lo estaba mandando a arrepentirse. ¿Y sabe lo que hacían ellos? ¿Y por qué? Porque yo soy el pastor. Porque yo soy el profeta. Porque yo soy fulano, mi hermano. La Biblia dice así, el mismo Pablo diciendo, haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Yo quiero leer eso. Mira cómo dice. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues el apóstol Pablo hablando con los Filipos, con la gente de Filipo, con la iglesia de los filipenses. Dice así, haya en vosotros, ¿qué, Pablo? El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan el Bautista en el Jordán? Humíllense, arrepiéntese, orgulloso, prepotente. Era lo que estaba diciendo. Y hoy me temo que es igual. Hay mucha prepotencia, hay mucho orgullo. Gente que por un cargo que tengan encima se creen diosesitos en la tierra. Se creen mayores que Dios. Y la Biblia dice así, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Filipo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue el sentir que hubo en Cristo. El cual siendo en forma de Dios, escucha, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, Cristo, el verbo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Arrepiéntete. Tenemos que sufrir una metanoia. Y hoy en día, yo me temo, mi hermano, que hoy en día hay muchos orgullosos hoy en día en los altares. Hay muchos orgullosos hoy en día llamados de profetas, llamados de pastores, llamados de evangelistas, llamados de apóstoles, llamados de maestros. Es mucha altivez. Y eso tiene que caer por tierra. Porque el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece adoración se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Juan está bautizando y ellos dicen así, nosotros no nos vamos a arrepentir porque nosotros somos los parampampam. Ustedes son nada. Quien manda es Cristo. Ellos no querían humillarse debajo de la presencia de Dios. El bautismo era para arrepentimiento. Y me temo que los fariseos eran orgullosos de más, igual que hoy. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló. No lo humillaron, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gente, cuando Juan comienza a predicar, Juan vino a preparar. Hay una versión que dice que Juan vino a allanar el camino. Quien está bajo y el que está arriba va a cubrir el que está abajo, pero todo se va a allanar. Juan era un precursor. Juan era el que iba al frente preparando el camino para que el Rey de Reyes pasase y toda Israel y todo el pueblo de Dios estuviese sumiso delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando el Rey va a pasar, todos tenían que humillarse debajo de la presencia del Rey. Nadie podía ver por encima de su cabeza al Rey. Y Juan estaba diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Rey está cerca de nosotros. Y hoy en día, mi hermano, hay mucha gente que dice que va para el cielo. Hay mucha gente que dice que van a entrar en el reino de los cielos y tiene su lugar preparado. Pero escucha lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mira cómo dice. No todo, el propio Mateo diciendo, no todo el Cristo hablando y Mateo está escuchando, y cuando Cristo parte, Mateo escribe, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad de Dios era que el camino fuese preparado, que las personas fuesen humillados, que las personas dijesen así para sí: sí, nosotros nos humillamos delante del Mesías. Nosotros creemos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy parece el Rey de Reyes y Señor de Señores en los hombres, porque no se hace lo que Dios dice, se hace lo que los hombres dicen. Y eso no le agrada a Dios. Por eso la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre. Entonces no allanta decir Señor, Señor, si no hacemos la voluntad, si no predicamos la palabra, si no hacemos, si no somos hacedores de la palabra. Y hay muchos desobedientes que están desobedeciendo la palabra de Dios. No se hace lo que el Espíritu dice, se hace lo que el pastor dice, y eso no es de Dios. Se hace lo que el apóstol dice y no se hace lo que Dios dice. No puede entrar en el reino de los cielos de ese jeito. Entonces, el poder del arrepentimiento hace que la gente reflexione, sufra una metanoia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí estamos hablando de un profeta, de un profetica. Él va a llegar: Señor, nosotros profetizamos. Sí, profetizaron. Y cuando te volviste profeta, te volviste orgulloso. Cuando te volviste profeta, no obedecía mi palabra, sino que profetizaba los deseos de tu corazón. Profetica. Ay, 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 ay. Profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios. Ahí sigue el Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Profetica, echa fuera demonios y haciendo varios milagros. Hay mucha gente por el mundo hoy haciendo milagros de todas clases. Y la gente los tiene así: ay, ay, ¿dónde te ponemos? Son gente que no están, la mayoría no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad del hombre. A mí me enseñaron una vez que haciendo la voluntad del hombre se aprende a hacer la voluntad de Dios. Eso es mentira, eso es antibíblico. Si tú no obedeces a Dios, por más que obedezca el hombre, tú estás frito y sin aceite. Entonces hay gente haciendo milagros, hay gente haciendo maravilla, pero hay gente que no está leyendo la palabra. Hay gente que no está predicando la palabra. Hay gente que está profetizando, está profetizando mentira. Porque cuando se trata de profetizar, se trata de empujar esta palabra para frente. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente, pero amor de Dios. Profetizaban en el nombre de Dios. Echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hacían milagros. Y Cristo le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Tú sabes por qué? Porque nunca se arrepintieron. Nunca sufrieron el poder del arrepentimiento que se llama metanoia. Su mente siempre fue la misma mente diabólica. Su mente nunca tuvo una restauración, nunca sufrió metanoia. Siempre fue la misma persona. Lo que cambió de él fue el saco y la corbata, más nada. ¿Por qué? Porque ya no predicaba la palabra, predicaba lo que había en su corazón. Cuando Juan predicaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo estaba predicando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios somos los que tenemos la demanda de nosotros ser o sufrir lo que llaman metanoia. Arrepentimiento. Dios nos está llamando a ser humilde. Yo quiero terminar con una palabra. En el libro de Mateos, capítulo de número 11, versículo 28. Ahora aquí como dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de ropa, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe, gente? Para tener descanso en su alma. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.
quien habló, su hermano Hernán Cova, y quiere darle un gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Muchas gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Dios mío. Bendícele en gran manera, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides que Shalom es paz.